on the wall. Get your back up off the wall. Tell me, how you gonna do it if you really don't? Hola, que tal? Boas tardes. 4 minutiños para chegar ás 8 en punto. Como sabedes, facemos esta conexión xa un poquinho antes para que vayades entrando por aí. Hola, Emilio, Arancha, Chus, bueno, andades por Anxo, Bruno, benvidos a todas e a todos. Hoxe tivemos unha mediodía intensa. Lembrarvos que falábamos con Bruno Pena, con Gerson Iglesias e con Tom, o noso amigo Tom Montero, un músico maravilloso que está lá en Manacor. Nos contaba dúas cousas: que está levando a cabo a adicatoria de cancións, vale? Que podedes poñervos de acordo con ele por un módico precio, adicaría cancións, e aparte está con un proxecto fantástico que se chama Malditos Cantautores, vale? Hola, querido David, Cocinando Guadarrama, Jorge Cardoso, como estamos? Para esta noite imos a contactar primeiro cun deses personaxes que os que somos un pouco amantes desto da cociña, da gastronomía, pois seguramente que o temos máis que visto no canal Cociña, un tipo fantástico de verbo intenso como a min, como é amigo Julius Bienert, Julius, Cocinando con Julius, pois estaremos con el. Hola Suso, tamén por aí. Hola Ana Lago, como estamos? Pois digo que falaremos con Julius, un tipo que leva xa uns cuantos kilómetros, e coñeceremos un pouco mellor o personaxe, non? Que é un tipo, como digo, fantástico. E despois tamén falaremos con uns membros de Cociña Ourense, do Portobello, o amigo Gabi Conde, por unha iniciativa realmente fantástica que están levando, na que estivo participando precisamente de xeito solidario estes días con toda esta cuestión do coronavirus, non? E da situación que estamos tendo. Pois bueno, que é bonito pois saber esas cousas, saber que están facendo esas cousas e contalas, non? Para eso pois tamén está este Comer e Falar live. Como sabedes, iremos aproximadamente ata as 9 da noite, vale? Para, pois eso, para pasar un bo rato, hoxe con Julius. Calquer pregunta, se sabedes, podedes facer aí a través do Facebook Live, e nos já facemos chegar os invitados, e toca divertirse un ratiño. Por certo, que tal estades todos? Alguna novidade por aí? Todos ben? Os que estades conectados de momento? Como se puso isto? Hola Ignacio. Xa sei que non é gratis este tempo que vos roubo, pero bueno, seguro que será ben compensado de algún xeito. A bailar, reña. So if you know the song, I'd like you to put your hands together and sing along, all right? I say, hey, hey, hey. What you got to say? Hey, Sydney, what you got to say? I say, hey, hey, hey. Yeah, he knows the song. What you got to say? Can you Hollywood? Hollywood. Get down. Hollywood swinging. You been to Hollywood? Bien, David, por certo, David de Cocinando en Guadarrama, que todos os días fai as súas conexións tamén a través do directo, facendo as súas receitas. Os animo tamén a que os sigades e que escoitedes atentamente todo o que conta, que é un gran cociñeiro, por certo. A ver se un día falamos un ratiño por aquí tamén. Boas noites, Jorge, todo ben por aí? Perfecto, así me gusta. A ver, Arancha, ti eres moi exigente. Aquí cada un temos os nosos gustos. Bueno, xa sabes, estos cociñeros son un pouco rockeros. Que ímos a facer? Bueno, imos a tentar a comunicación con o noso invitado. Vamos a ver se está por aí pendiente. Fai un ratiño que probamos se estaba conectado. Imos a probar ahora. Está sonando? Bailamos. Imos a facelo... a ver... ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Bueno, queridos amigos e amigas, aquí temos o maestro Julius. Un aplauso para él virtual, por favor. Solo me vas a escuchar a mí, es evidente, ¿no? Bueno, querido Julius, ¿cómo estamos, compañero? Pues bueno, no me puedo quejar, la verdad. No me puedo quejar.
Aquí, un poco aburrido, me imagino, como todos, ya de ver a las parejas, de las familias y demás. Yo tengo la gran suerte de vivir con mis primos y esto es un cachondeo diario. Bueno, estás en Madrid, ¿no? Imagino. Estoy en Madrid de las Rozas, sí. Bueno, ¿qué tal por ahí las cosas, macho? Porque tiene que ser, desde luego, bueno, Madrid es el centro del huracán, sin duda, en todos estos días, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Yo tengo la gran suerte de vivir a 25 kilómetros más o menos de la capital, con lo cual tampoco me pilla esa vorágine, esa locura de todo. Pero vamos, yo tengo, como te digo, tengo la gran suerte de vivir a 2 minutos del campo, tío, y tener perro, que ahora ya sabes que esto de la pandemia, tener perro es un principio. Ahora los perros van a acabar odiándonos, ¿no? Pero a mí le gusta salir más que a mí, o sea, le gustan más los bares que a mí, que es lo único malo, que ahora no puedo ir a los bares. Bueno, Julius, ¿dónde te pilló a ti todo esto? ¿Qué te pilló haciendo todo esto? Pues nada, me pilló preparando varias ferias como la de Gourmet y Alimentaria que se han anulado. La verdad es que estoy bastante arruinado en el tema laboral, pero bueno, de todo se sale y hay que reinventarse. Hay que reinventarse. Y me pilló, pues, me pilló de viaje, estaba en Mallorca. ¿En Mallorca O sea, estabas? En Mallorca estaba preparándome el verano, tenía planes para trabajar allí este veranito y a ver qué pasa, porque claro, el tema del turismo, el tema de la hostelería, el turismo, la restauración en general, pues se va a ver muy afectada por este problema. Pero a mal tiempo, ya sabes, buena cara, tú que eres gallego lo sabes mejor que nadie. No nos queda más remedio que tenerla, está claro, y bueno, Ya la etapa, no quedan más huevos. no queda más huevos, es así, no queda más remedio, que tiene que ser así. Y Claro. bueno, la verdad que yo tuve la oportunidad de que nos conociéramos en persona justo casi hace un año. Recuerda Sí. que nos vimos en ese cocido day, ¿eh? El cocido de ahí en la taberna de Lino, tío. Que además, joder, ya estaba preparándome yo para ir otra vez ahora para esta temporada, que no sé cómo vamos a hacer el cocido este año, lo haremos desde casa. O si no, lo hacemos en el verano, ¿eh? Aquí en Galicia no tenemos miedo con lo del cocido, ¿eh? Ya te lo digo. Esas que yo miedo tampoco tengo, José María. Yo miedo, bueno. encima habiendo hospitales, pero está la cosa jodida de los Otra cosa hospitales jodida, también. sí. Mira, oye, que a lo largo del programa la gente nos va a hacer preguntas a través del Facebook Live, ¿vale? Quiero decir que te las iré pasando. Incluso también los piropos, ¿vale? Porque María Zúñiga dice, algunas nos quedamos mirando para él y no por sus recetas precisamente. Oh, pues María, gracias. Una vez, sí, la peluquero, con estos pelos que llevo. Sí, y eso lo pillas despeinado, imagínatelo peinado, ¿eh? Bueno, peinado, hace un tiempo además tenías un melenón, además, ¿no? Sí, pero bueno, la melena ya sabes que son fachas, son de épocas fachas también. Y ya acabé hasta la nariz de tanta melena, tanto rollo. Encima ya en la cocina, entre la barra y la melena, pues ya estaba un poco basado y me llamaban el guarro. El guarro. Eras el guarro del WhatsApp. Y nada, pues ya te digo, contento porque tengo ahí proyectitos, tío, que se me han frustrado algunos, pero bueno, esperemos que vayan saliendo otras cosas. De hecho, ahora, mira, acaba de llegarme un paquetito de Amazon. Ajá. Para ponerme a hacer unos vídeos de cocina, que empezaré ya esta semanita. Tengo la cocina en obras, o sea, me ha pillado con obras en la cocina. O sea, para Amazon vas a hacer una especie de vídeos de cocina. No, he dicho Amazon porque acaba de llegar pues, un trípode Perdón, vale. y demás, porque, claro, entre el aburrimiento y que la gente me reclama mucho recetas de supervivencia, además, lo he dicho bien, ¿eh? Supervivencia. Bueno, en unos tiempos como estos, Julius, lo de recetas en 20 minutos o en 5 minutos pierde su sentido, porque lo que tenemos es tiempo, ¿no? Claro, no, si lo que quiero hacer son vídeos de 24 horas. 22 horas cocinando con Julius. A ver quién me aguanta. Una maratón. Es cierto que te conocimos muchos de nosotros, o muchos de los que estamos aquí pues, conectados ahora mismo y todo eso, te conocimos por la televisión, por esos programas que hacías en Canal Cocina, pero bueno, nosotros aquí queremos conocer a la persona y al personaje, ¿no? ¿Quién está detrás? ¿Qué es Julius? Cuéntanos un poco cómo ha sido tu trayectoria, desde cuándo te dedicas a lo de la cocina, por qué, etcétera, etcétera.
Pues a ver, si te cuento la historia, vamos a tener que hablar más de una hora, te aviso. Tú no de momento Claro. no hay prisa, tú tranquilo. Yo empiezo en la cocina por amor a la comida. O sea, yo siempre he dicho que me gusta más comer que cocinar. Me encanta cocinar, es una de mis pasiones, está claro. Y a los hechos me remito, ¿no? Los 11 años de programa en Canal Cocina, algo bien habré hecho, lo de María. Y todo esto empieza, pues desde muy pequeñito, por mi pasión por todo lo relacionado con la comida. Yo era un tripero, bueno, sigo siendo un tripero bueno. Y luego tuve la gran suerte de formarme principalmente con mi madre y con mi abuela. Mi madre y mi abuela han sido siempre dos grandes cocineras. Mi abuela ya murió, pobre, en paz descanse. Mi abuela gallega, de La Coruña, de un pueblecito de Ferrol, de Villarrube. Creo que te lo conté. Villarrube, una de las playas más bonitas de todo el litoral gallego. Sí, señor. Y luego estaba la figura de mi padre y mi abuelo, que dos grandes gourmet. Entonces estaban orgullosos de mí, los dos estaban muy orgullosos de mí, se peleaban por sacarme a comer. No tenía nada, 3, 4 añitos ya me llevaban con ellos, con los amigos, a vacilar. Porque me gustaba todo, lo comía todo. Yo me ponía un plato de percebes, imagínate. Percebes de Cedeira, por ejemplo, ¿no? De Cedeira, claro, a 12 kilómetros del pueblo de mi madre, de Villarrube. Está lo que me fascina, los percebes. Yo, ya de muy pequeñito, como no fallaba. Ya sabes que esta sangre medio gallega, medio vasca que tengo, así no fallaba nunca. Y decía, pues, ponme unos gambostinos. Gambostinos. Gambostinos, claro, porque no sabía diferenciar entre las gambas y los gambostinos, pues decía gambostinos y así no fallaba, tío. Y con eso, pues bueno, yo soy disléxico y dislálico. Y los estudios, pues se me daban muy mal, macho. Se me daban muy mal, me costaba mucho estudiar y no había los medios que hay ahora mismo. Entonces yo era vago. Pues la verdad es que soy muy vago. Y me costaba mucho estudiar, entonces pues, me daba bien lo de la cocina. Y mi padre, como castigo, escarmiento, me dijo, oye, algo tienes que hacer con tu vida, o estudias o trabajas. Y si vas a trabajar con tu lado, por tus tíos. Y me dieron la opción de al ejército, a la mina, a la obra o a la cocina, y dije yo, pues está clarísimo. Digo, ¿dónde voy a comer mejor? En la cocina. En la cocina. ¿Dónde voy a estar más calentito? En la cocina. A ver, y al final pues pillé bien en la cocina, porque vi que era un mundo muy, muy salvaje, muy duro, pero a la vez un mundo muy bonito, muy, muy interesante, aunque sacrificado. Y pensé, pues bueno, voy a intentar estudiar, y hasta el día de hoy, como cocinero. ¿Dónde estudiaste cocina? Estudié cocina en la escuela de Carlos Arguiñano. En la escuela de Carlos Arguiñano. Y hay mucha gente que dice que se me pegó la tontería esa que tenemos de chino de... Bueno, hombre, yo no sé qué opinas tú, pero Carlos Arguiñano, por mucho que digan, ha hecho más por la cocina española que absolutamente nadie. O sea, el poner en valor, el poner el foco en el mundo de la cocina, los cocineros, como lo ha conseguido él, yo creo que no lo ha conseguido nadie. No lo ha conseguido nadie, no. Tienes toda la razón. Yo, para mí, soy súper fan de Carlos Arguiñano, no solo como cocinero, sino como persona. Le conozco hace muchos años. La mala suerte de no tener un contacto mucho más directo con él, pues sí que se me hubiera gustado, pero sí que le tengo muchísimo cariño y sé que a mí también. Cada vez que nos vemos es un festival y yo tengo clarísimo como tú que para mí es el number one de la comunicación gastronómica en todos los niveles. Es que hay que reconocer, o sea, yo creo que realmente quien dio ese empujón importante a la importancia de ver a los cocineros en televisión, de ver recetas, de ver una forma de cocinar un poquito distinta, aunque sin renunciar a lo más tradicional y todo eso, desde luego fue él. O sea, a partir de él, yo creo que Canal Cocina nació a partir de él, por ejemplo, casi, ¿no? Podemos hablar de La Bordeta, podemos hablar También, por supuesto, de La Esponja, que fueron los grandes pioneros de la gastronomía televisiva, ¿no? En España. Pero el pelotazo lo pegó Charlie, pero vamos, con diferencia. Cuando pegó el salto a Argentina y luego aquí. O sea, para mí es el ya te digo, el número uno. No creo que haya nadie que pueda estar tanto tiempo comunicando en televisión y cocinando en televisión como lo hace él. Tiene un grandísimo equipo, tiene un equipo alucinante, a los cuales les mando un fuerte abrazo y un beso.
Y luego aparte que tiene una jeta, tiene un morro, tiene un desparpajo, tiene un Carlitos es la bomba. Bueno, dice algún seguidor ahí, como el amigo Pepe Oliveira, que Carlos Arguiñano fue sin duda uno de los que dignificó la figura del cocinero. Una cosa importante, ¿no? Porque el cocinero, estamos en un tiempo, Julius, en el que yo recuerdo que antiguamente los cocineros nunca sabías quién cocinaba, no conocías la cara del cocinero o cocinera, ¿no? Cuando ahora es justo al revés, ¿no? Ahora en los establecimientos una de las caras que seguro reconoces normalmente es al cocinero porque sale de la cocina, porque va a ver a los clientes, cosa que antes no pasaba, ¿no? Justo. Ahora nos hemos convertido un poco en showman también, ¿no? Y bueno, eso es bonito, porque la cocina no deja de ser un arte, no deja de ser un show, ¿no? Porque hay que pensar que comemos todos los días. Claro. Hay que comer todos los días. Unos comemos más, otros comemos menos, pero vamos, es algo básico y necesario, es nuestro combustible, es nuestra gasolina. Y hemos conseguido que, aparte de ser una cosa necesaria, sea también un hábito chulo, bonito y a que no le gusta una buena un marisquito de tierra, tío, ¿sabes? Como un queso, no sé, a mí es que como me gusta todo, yo soy un zampón, como de todo. Bueno, pero hablabas, Julius, de tu abuela. ¿Tu abuela, qué recuerdos tienes de su cocina, de sus platos? ¿Qué platos están guardados en tu memoria? ¿Qué te transmitió dentro de lo que tú amas en la cocina y elaboras en la cocina? ¿Qué te transmitió ella? Pues a ver, de mi abuela me recuerdo muchísimos platos, pero sobre todo uno con mucho cariño, que son las judías verdes. ¿Las judías verdes? Las judías verdes, sí, alucinas, porque no podía con ellas. Una de las pocas cosas, yo lo que no puedo comer son los higaditos y los riñones. Es algo que no me entra, no lo he conseguido de ninguna manera, mira que lo he intentado. He recorrido bastante del mundo, he estado en Asia comiendo bastantes cositas así curiosas, y los higaditos y los riñones es algo que nunca he conseguido. Pero mi abuela, lo que me acuerdo son las judías verdes, porque era verlas y olerlas y vomitaba. ¿Sí? Pero a día de hoy es algo que me encanta, me gusta, me obligaban a comerlas, por supuesto, y ahora es uno de los platos que más recuerdo y que más echo de menos con ella. Pero bueno, ella sobre todo eran platos, aparte de los platos, los guisos de cuchara, que hacía unos guisos de cuchara terribles, ¿sabes? Hacía un caldo gallego que nunca he conseguido comer uno igual que el suyo. Pero las patatas fritas. Las patatas fritas. Las patatas fritas, tío. Siempre eran patatas, eran cachelos gallegos y patacas gallegas, las patácolas. Y sí, nunca se me olvidaron cómo me freían las patatas de oliva. O sea, las patatas de gallegas, tío, con aceite de oliva. O sea, nunca he vuelto a comer, nunca me han salido igual, nunca he comido unas patatas tan ricas. Me sabían así por el amor que le ponía a ella. Claro. Pero nunca. Las patatas fritas y las judías verdes, lo que no recuerdo de ella. Aparte de los platos que hacía brutales. Yo creo que hay algo maravilloso que tenemos el ser humano, que yo siempre he defendido mucho, y creo que los que son seguidores del programa lo saben, ¿no? Es la memoria gustativa, ¿no? Sí. Memoria gustativa y memoria olfativa, ¿no? Esos recuerdos que quedan, que eres capaz de recordar el sabor de algo sin probarlo, ¿no? O sea, esa sensación que tienes en tu cabeza de decir, estoy recordando ahora mismo el sabor de aquel plato que hacía mi abuela o de aquel plato que hacía mi madre, ¿no? Esa memoria gustativa a mí me parece fantástica, ¿no? Porque es la demostración de que nuestro cerebro tiene una capacidad maravillosa también, ¿no? Y es difícil, y eso sí que es muy complicado, cuando tienes una memoria gustativa que te trae un sabor de un plato de tu niñez, el volver a conseguir ese sabor. Es casi imposible. Es imposible, ¿no? O sea, es como cuando lo alcanzas, cuando un día de repente consigues decir, joder, cómo me recuerda esto a lo que hacía, se te saltan las lágrimas. O sea, decir, ostras. A mí me pasa con los olores cada vez que llego a Galicia, a Villarrubia, al pueblo de mi madre, siempre me pasa porque, ya te digo, mi abuela fue un personaje muy importante para mí. Ella nos cuidaba de pequeños, mi madre trabajaba mucho y claro, estábamos todo el día bajo las faldas de ella. Yo me acuerdo de ir al mercado, íbamos al mercado con ella, que ya digo, la afición, el 80% de mi afición a la cocina, mi amor a la cocina, es gracias a mi abuela Armanda. Y he intentado, tengo su receta de las croquetas. Sí. O sea, todo medido como hacía ella, ¿sabes? Tal cual. Ella era muy meticulosa con varias cosas y he sido capaz de reproducirlas, tío. Es imposible. Es alucinante, ¿eh? O sea, quiero decir, nuestro archivo mental
en ese aspecto es fascinante, ¿no? O sea, sobre todo eso, porque eres capaz de recordar un sabor sin estar probando nada y que notes que tienes ese sabor en la boca, es decir, estoy recordando ese sabor, ¿no? Es verdaderamente, es alucinante, o sea, es decir, creo que es una maravilla. Bueno, por ahí comentaba gente, por ejemplo, bueno, hablaba Julio Martínez de Arguiñano, que no es solo lo que se transmite, sino cómo, y Arguiñano es un tío que transmite llano y humilde, un crack. Pepe Oliveira nos decía, judías verdes con refrito, la gran receta de mi suegra, me encantan. Estás ahí recordándole a mucha gente. Judías verdes con refrito, déjate mahonesa. Las cocidas, unas vainas, unas cocidas en país con unas vainas cocidas con unas patatas buenas gallegas y un sofrito de ajo, pimentón y ya. O sea, luego probé con el vinagre, no, ajo, pimentón y aceite de oliva, ya está, tío, eso. ¡Guau! ¡Qué hambre me está dando, por cierto, vamos! Exactamente, está entrando los hambre ahora. Yo tengo ganas de ponerme a cocinar y a grabarlo, porque la verdad es que yo disfruto mucho con la cocina y me gusta transmitirlo a mí también. No le llevo a las horas zapatos al lo tengo clarísimo, pero sí que tengo la misma pasión que él, que eso no me lo quita nadie. Y ya tengo ganas, ya te digo, he cogido para un cacharrito de estos para probar ahora en las redes sociales, porque soy muy torpe con las redes sociales, todo el mundo tiene que saberlo, tardo mucho en contestar y demás, que sepáis que me las lleva. Oye, yo te voy a pedir un favor aquí, en directo, ante todo el mundo. Si me mandas una botella de Nordés, yo he cantado, lo que quieras. Te mando lo que haya falta, compañero, no te preocupes. Pero, vale. Joder, sería un puntazo hacer una entrevista así a la limón con Arguiñano, ¿eh? Sería la bomba. Pues lo hablaremos y a ver si lo conseguimos, porque sería fantástico tener a Arguiñano aquí con nosotros. Vamos a hablar de todo. Carlitos es de esas personas, yo le hago Carlitos porque ya tengo confianza con él, creo que es suficiente. Es de las personas entrañables, ya te digo, también tengo muy buenos recuerdos de él, porque en la escuela yo soy muy canalla. Soy muy cabroncete, y eso ya lo sabes tú bien. Sí. Y ya destaqué un poco en la escuela de cocina, ya destaqué un poco por eso. Y me llevaban a todos los eventos que hacíamos fuera de la escuela, me llevaban a todos. Me llevaban con mis hijos de Carlos, con Sigor, con Eneco. Y claro, nos llevamos por ahí, la liábamos para. Pues imagínate, chavalitos de 17, 20 años que teníamos de aquellas, pues cada vez que teníamos los eventos hacíamos 12, 13 como animales. Claro. Pues luego nos llevaban de cachondeo y nos trataban, íbamos por donde íbamos protegidos por el grandísimo Carlos y nos iban llevando a los mejores restaurantes, íbamos a tomar algunas copitas por ahí, nos cuidaban mucho, la verdad es que nos cuidaban mucho. Y él siempre me tuvo un cariño especial. Bueno, yo lo sé. Y Julius, después de esa etapa en la que estudiaste en la escuela de Carlos Arguiñano, ¿cuál fue un poco tu trayectoria hasta que llegó Canal Cocina? ¿Cuál fue tu trayectoria hasta ese momento? Bueno, estuve haciendo prácticas, hice unas prácticas muy pequeñitas con Arzagui y Berasategui, me mandaron de uno a otro porque no me aguantaba nadie. Y de ahí pues ya me fui a la aventura, ¿no? Estuve en el Valle del Duque currando un par de años en Tenerife, un hotelazo 10, donde aprendí realmente lo que es la cocina, lo duro de la cocina y lo complicado que es todo ese mundo. Aprendí de la mano de Carlos Valenti, otra persona que tengo muchísimo cariño. Fue mi primer maestro, mi primer jefe de cocina en condiciones, que me enseñó muchísimo. De Bahía del Duque me fui del sol y la playa, me fui a Baqueira, tío, me fui al Valle de la Nieve. A la nieve. Ahí me fui con la nieve con Carlos, con Carlitos, con otro Carlos, con Carfru, ahí está en Palencia, estará viendo seguro. Y nos fuimos a la nieve y allí estuve 7 años. Estuve 7 años en Baqueira curando de todo. Yo estuve curando hasta en las carreteras, tío, curé de leñador. Joder. Sí. Pero las temporadas de invierno son muy cortas y luego había mucho tiempo muerto. Entonces, pues hice de todo. Curé el látigo, curé la carretera, curé curé con una compañía de voladuras Euskadi. Estuve en el restaurante Viñarán, estuve en hoteles, en el Hotel Garós, estuve en el hotel que no me sale ahora, los Valles de Entre Dos, balneario a 1700 metros de altura, un sitio espectacular. Era una odisea subir cada día a trabajar, era de montaña, pero muy bonito. Y iba haciendo temporada de nieve, en invierno iba a Baqueira, a Andorra,
y luego en verano me iba pues a la costa. Estuve en Menorca, he estado en Ibiza, he estado sobre todo en la Costa Brava, estuve muchos años en la Costa Brava, que mando un beso a toda la gente de la Costa Brava que se acuerde todavía de mí. Y ya en la Costa Brava, cuando estuve a puntito de montar mi primer business, ¿no? No era el primero, sí el primero en plan serio, me vine a Madrid a pedir un crédito y salió un casting. Ajá. Salió el casting y empecé en la cocina. O sea, que ahí fue el momento en el que empezaste en Canal Cocina. Aprovecho que comentaba por aquí Miguel González Quintela, que es el chef del restaurante Miguel González de Ourense, un crack. Decía, conocí a Julius... Miguel, a pesar que vaya a Ourense, ¿sabes qué pasó? Pues dice, conocí a Julius en Madrid con lo de tapas por Galicia y se portó de maravilla conmigo. Es más grande por persona que por lo que mide. Mide 3,5 metros. Has pasado, tío, son 3,20 metros. Efectivamente, vamos a... El amigo David que se marcha, un saludo a David. Arancha, que me está preguntando Arancha qué bebedizo tiene esto, es café, Arancha, tranquila, no, el licor café de momento aún no le he dado. Julius, y lo de Canal Cocina, para ti, bueno, tú eres un tío que le echas narices a todo, no tienes problema ninguno, ¿no? Pero, ¿cómo fueron esos principios de Canal Cocina? Porque la verdad que se convirtió, joder, dentro de lo que cabe, en una bomba, ¿no? Pues muy duro, la verdad es que muy bonito, muy duro. Claro, yo no tenía ni idea de lo que es la televisión. Mido 2 metros, ahora es que digo la verdad, mido 2 metros de tío, soy de grabado, tengo un poquito de chepa, llevaba el pelo largo por el hombro, unas dolores terribles. Y claro, estaba ahí, pues, estaba con personajes muy importantes de la gastronomía de aquel entonces. O sea, estaba con. Te voy a poner un par de. Bueno, no te voy a decir nombres porque no es bonito. Pero vamos, había ahí personajes muy top, muy potentes de la gastronomía ya en aquel entonces y ahora aún más. Y claro, yo no entendía qué hacía allí. Digo, ¿qué hago aquí, tío? O sea, entonces lo pasé muy mal. Lo dije y prometí que no iba a volver a hacer un casting y creo que he hecho 2 desde entonces. O sea, el que me quiera ir por mi valor, que sabe que tengo más de 700 o 300 programas de cocina en Canal Cocina y los que he hecho fuera. Y caí allí, además fue curioso porque me llamaron, o sea, hice el casting, salí corriendo, me fumé 2 cigarros, uno encendido con el otro, de los nervios que había pasado. Y estaba comiendo con mis tíos, había tomado unos vinitos, unos cuantos, unos cuantos. Y me llaman de repente y me dicen, oye, mira, que somos de la productora, que rápido. Digo, mira, a mí no me vaciléis, no se a tomar por culo, ya hacia la otro, y descolgué el teléfono, tío. Entonces, te lo juro. Y a los 5 minutos, a los 30 segundos me vuelven a llamar otra vez. Esta vez me llama Lucas, el director que luego es el actual director del programa y es una máquina. Me vuelve a llamar Lucas y me dice, oye, tío, aunque de verdad que no me acuerdo, es que ha habido cosas que nos ha gustado. Y yo, ¿estáis tontos o qué? Estáis flipando, tío. No. A mí no me vaciléis, que no estoy para vacilar. Me acaban de negar un crédito en el banco, de tal, no sé qué, y ahora he hecho el casting, lo he pasado muy mal. Y creo que no, por favor, vente que vamos a hacer otra prueba. Lo pasé como culo, me puse a temblar, ¿sabes? Sí. La palabra no me salía. Y nada, pues claro, estaban ahí unas cámaras de aquellas antiguas, el Betamax, ¿sabes? Gigantes, 12 tíos ahí en el casting, mirándolo todo con lupa. Lo pasé francamente mal. Y el siguiente casting que hice, que fue con Lucas nada más, pues tuve con una camarita pequeña, una handicap de esas pequeñitas de mano. Y nada, estuvimos hablando un rato y ya me dice, ¿te puedo grabar? Pica unos tomates, tío, aquí tal, no sé qué. Y ya hablando y charlando con él con la cámara delante, pues le gustó de verdad. Y empezamos a trabajar. Estuvimos trabajando bastante porque, pues claro, la gente piensa que es ponerse delante de la cámara y ya. Y ya, claro. ¿Y qué va? Hay que saber muy bien lo que estás haciendo. Yo soy muy desastre, yo digo, soy disléxico y tal, pues claro, pienso las cosas de una manera, luego las hago siempre de otra, por la dislalia. La dislalia, te voy a explicar, es cuando confundes la izquierda con la derecha. ¿Vale? Eso es la dislalia. No sé si te pasa alguna vez que dices, gira a la izquierda, y señalas a la derecha con el dedo. Efectivamente. O tienes... Yo cada vez que meto la llave en la cerradura tengo que pensarlo, ¿sabes? Para saber a qué lado tengo que abrir y a qué lado tengo que cerrar. No es nada fácil hacer televisión así, ¿eh? No. Entonces, claro, mira la cámara tal, mira la otra. Entonces, es un descontrol, es un desequilibrio cerebral, estoy muy desequilibrado. Claro. Y
Entonces era complicado pues, tener la receta muy clara en la cabeza, calcular el tiempo. O sea, 22 minutos parece mucho tiempo, pero luego al final se te consumen enseguida. O sea, cada vez que hago un programa, ya está. Igual que hay otros que lo he hecho también, que digo, me sobran 3 minutos. Y luego, aparte de eso, hablar, no sé, hay muchas veces que no sé lo que digo, está claro, pero hablar, contar cosas divertidas, poner buena cara, tener buena cara siempre y sobre todo, te voy a decir una cosa, llevaré unas 2000 y pico recetas en Canal Cocina en estos años y te puedo garantizar que de las 2000 recetas, un máximo de 10 no han salido como yo pensaba, ¿eh? ¿No? No, un máximo de 10, 15 recetas, es que dices, uy, esto no es lo que yo había pensado. Bueno, las otras, de 2000 y pico no está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Hay muchas recetas que nunca había hecho antes de hacerlas en el mismo programa, ¿no? Son recetas muy sencillas, muy tontas, ¿sabes? Son técnicas muy básicas, pero es de lo que se trata, de animar a la gente a que en muy poco tiempo se puedan hacer cosas entretenidas, chulas y sobre todo diferentes y con buen gusto. Es la leche, porque hablar de 2000 y pico recetas, todas diferentes. Yo no sé si te acuerdas que hace un año, cuando estábamos en el Cocido Day, conociste a un buen amigo que es Swanky Ameixeiras, aquel hombre de gorra y gafas, ¿vale? Bueno, Swanky Ameixeiras está presentando ahora mismo en la televisión de Galicia el programa Está Chebó, de recetas, de cocina. Y bueno, pues hemos hablado mucho de lo duro que es grabar X programas a piñón, con pensar recetas diferentes todas para 300 programas, que muchas veces no se valora el esfuerzo que tenéis que hacer para elaborar todo eso, ¿eh? El verdadero esfuerzo, te lo digo, ¿verdad, José María? El verdadero esfuerzo no es hacer el programa ya es fluye, be water, my friend, ¿sabes? Como decía José. El problema son las horas y horas y horas y horas que nos tiramos, y no lo hago yo solo, he de reconocerlo. Tengo la gran ayuda del equipo de redacción de Canal Cocina y sobre todo de Bárbara y Sara, ¿vale? Que son las dos redactoras de programa. Sara es la directora del canal y tengo la gran ayuda, pues, si no sería imposible, tío, porque además a mí se me va mucho la olla y quiero hacer cosas que a lo mejor luego no me da tiempo, entonces muy calculado los tiempos y todo, pues esta receta con esta otra, ¿sabes? Lo hacemos entre los tres, es un trabajo arduo porque, ya digo, algunos tiramos 15, 20 días para preparar 40 recetas y nos informaban mucho, miraban muchas revistas, miraban mucho internet, nos fijaban mucho en la gente, lo que quieren, lo que no quieren y luego lo importante, que en un mes no coincida mucha arroz, que haya poca pasta, Claro. Que haya lo equilibrado de carne y de pescado, que no me pase con la ternera y la abandone el pollo. Tener en cuenta las verduras, hay que hacer menús equilibrados. Me paso muchas veces con los menús, yo siempre lo digo, no son menús de dieta, son menús para hacer porros, como yo. Y eso, lo realmente complicado es eso, de verdad, José María, el estar ahí. Además, a mí la silla me come, soy un culo inquieto, entonces la silla me está en la oficina que pongo a dar vueltas, ahora me voy a por una Coca-Cola, me voy a por unas patatas, me tío, para allá, o sea, estoy un rato, o sea, más de una hora, por el DTS también, tengo el signo de atención despistada y todo el rollo. Soy un cromo, tío, soy un cuadro. Bueno, oye, te manda saludos también el amigo Nacho Vázquez, el gastropirado, desde Alicante, ¿eh? Gastropirado. Está por ahí conectado también, un saludo. Eres de los míos. Oye, yo tengo que mandar un saludo a los cuchitos, a los cuchitos que me estarán viendo, a Blanquita Cuchita y a Villos Cuchito, y a todo el grupo de WhatsApp que tenemos aquí con lo de aventura, bueno, coronavirus. Tenemos un montón de grupos que es lo que al final nos está animando en esta crisis. Bueno, Ese contacto humano que tenemos. nosotros en este programa, hola Concha, bueno, estoy saludando a la gente que está entrando por ahí al directo. ¡Hola a todos! Hola a todos, de aquí de parte de Julius. En este programa también ponemos música, ¿vale? Te voy a explicar cómo va la cosa aquí. Primero, yo tengo una señal. Me resistiré, tío. Me resistiré, pero ya no me jodas. No, sería la 15ª vez que la pondría esta semana. No. Mira, yo soy más. Yo tengo esto, ¿vale? Entonces le voy a decir: ok, Google, saluda a Julius, por favor. Hola, me encanta conocer gente nueva.
Oye, eres más baja que Alexa, ¿eh? Alexa, sabes que no me habla ya. No, es normal, la tienes agotada, macho. No me habla, tío, o sea... Ya Bueno. me dices, no tengo ganas de hablar contigo. A ver, Julius, pídeme algo de lo que escuches cuando cocinas, a ver. Buah, pero va a ser duro, ¿eh? ¿Duro? Va a ser ¿Ves, duro, tío. ¿Veis como los cocineros son todos de música dura? Sí, tío, o sea, yo soy muy de Pepe Soya. Además tengo muchas ganas de conocerle, porque no lo conozco en persona. He visto que estuvo el otro día contigo Pepe Vieira. Efectivamente, estuvo... Pues me da una rabia, estuve detrás de su restaurante y no fui, tío. Pues eso hay que arreglarlo, ¿eh? Eso es terrible. Ya me invitas con la persona que vale. A ver, Pues apagamos a Scott. Y si no, que pague Pepe, coño. ¿qué ponemos? Dime. Un whisky on the jar, de Metallica. Whisky. Whisky on the jar. Ok, Google. No es de Metallica, pero sí que la versión es muy buena. Bueno, yo, espera. Ahora... Ok, Google. Ponme Whiskey on the Jar de Metallica. Perfecto. Whiskey in the Jar de Metallica. Lo pongo en YouTube Music. Ahí está. ¿Qué os pasa a todos? ¿Qué os pasa a todos en la cocina que os gusta la caña? Digo que hay que tener un poco de sangre heavy en las venas, ¿no? Para estar metidos tantas horas en la cocina. La cocina es, como digo, muy bonita, pero a la vez muy sacrificada. Lleva mucho tiempo. Tú piensas que cuando vosotros estáis, pues vosotros, tú también eres un buen gastrónomo, vamos, cuando nuestros clientes están de fiesta, nosotros es cuando más curramos. Claro. De hecho, las fiestas se las crean gracias a que nosotros les hacemos forrar los estómagos. Es muy duro porque son muchas horas lejos de casa, en unas condiciones, te hablo de mi profesión, o sea, de cuando yo estaba en el restaurante, que llevo muchos años sin estar en un restaurante metido y la verdad es que lo echo mucho de menos, pero a la vez también es un pequeño infierno. Entonces, hace calor, hace frío, los olores son muy fuertes, sales oliendo a horrores. Te hablo de servicios de 12, 13 horas, porque el cocinero que me diga que no se ha pegado 13, 14 horas currando no es un cocinero. Yo ahora alucino con una gente que quiere curar 8 horas en una cocina. Digo, eso es imposible, chicos. Una cocina necesita el tiempo que necesite. Digo, no sabes cuándo entras, pero no cuándo sales. Es así, es la vida del cocinero. Julius, dime, perdona, dime. Tiene algo que es fantástico, que es ver la cara de un comensal cuando está satisfecho. Claro. Eso no tiene precio, tío, eso no tiene precio. O dice, joder, macho, este es el mejor chuletón, tío, que eso no lo haces tú, tío, que lo hace la vaca, ¿sabes? Que no hace el pasto, no hace todo. Hay que saber hacerlo, pero cuando te vienen y te agradecen... Yo ya te digo, estoy cocinando mucho en casa, yo tengo 2 sobrinas primas, son las hijas de mi primo, que la mayor tiene 4, la pequeña tiene 2. Y les doy a probar cositas, tío. Mira, ayer les hice una lasaña de carrilleras. ¡Oh, Dios! Estaba de muerte. ¡Oh! Estaba imagínate una lasaña de carrilleras, tío, eso estaba para morirse. Encima me hice una bechamel con trufa, yo tenía una trufita guardada, tío, congelada, de puta madre. ¡Qué bestia, por Dios! El otro día les hice, me puse a hacer unos champiñones con chipirones, me gusta mucho, una receta que hice en el programa hace muchos años, los champichocos, que los llamo, una receta andaluza que viene a través de Sara, de Brabante, y digo, joder, tío, pero con esto no comemos los 4, ¿sabes? Los 5. Le metí me hice un arroz, tío, con champiñones y chipirones, tío, estaba la olla, y la niña lo comía, pero flipan. Les voy engañando, les engaño un poquito de vez en cuando, ¿sabes? Claro. Me gusta engañarles, sí, un buen rollo. Pues yo todavía les di unas mollejas de ternera, tío, con un poquito de vino blanco, limón y mostaza. ¡Ay, qué hambre tengo! ¡Primate! ¡Dame a comer! Julius, ¿me vas a permitir que hagamos un momento, un paréntesis en esta charla contigo? Vamos a hacer una conexión con otro cocinero, ¿vale? En este caso con un cocinero Venga. de Ourense, para que nos cuente una iniciativa solidaria dentro de estos días que estamos precisamente... Me apunto. Vamos a contarlo. Espera, vamos a contactar con nuestro amigo Gaby Conde del restaurante Portobello de Ourense.
que creo que ya está por ahí. Vamos a conectar con él, a ver si es posible, para que nos cuente un poquito esa iniciativa desde su persona y de Cocina Ourense, la Asociación de Cocineros de Ourense. Gaby, no sé si estás por ahí. Vamos a ver si se conecta con nosotros. Gaby. ¿Qué pasa, chicos? Muy boas, ¿cómo estamos? Buenas noches, ¿qué tal, Julius? ¿Qué tal, José Manuel? Bien, bueno, de momento no te vemos todavía, estamos ahí esperando a ver si Ok. si nos A ver si apareces. aparecemos. Ahí estás apareciendo, ahí está, Ustedes. O gran Gaby Conde, do restaurante portugueño de Ourense. Primeiro, Gaby, como estás? Muy bien, aquí estamos, encerradiños, pero bien. Bueno, estiveches, estás encerrado ahora, pero estos días estiveches fora, levando a cabo unha bonita iniciativa, traballando nunha historia realmente interesante para axudar a xente precisamente que non podía sair da casa, de que elaborando unha serie de menús. Bueno, contanos un poquinho como foi eso, Gaby. Pues mira, sí, esta iniciativa, voy a hablar en castellano para que Julius también Venga, dale. lo entienda. Seguro que fala en galego, eso sabía eu. Bueno, es una iniciativa que crea AGE, ¿no? Para facilitar, pues eso, que todos aquellos que no puedan salir de casa, que tengan dificultades para cocinar o lo que sea, que les llegue comida. Y esto lo apoya la empresa del catering Antonio Gallego, con los que yo suelo trabajar. Yo conozco a José, al propietario, y siempre les echo un cable, estamos siempre en conexión, vamos. Y me lo comenta y bueno, pues por supuesto le decimos que sí y eso yo creo que más ahora que nunca, cuando acabe todo esto, tendremos que hacer una cadena de favores y arrimar todos un poquito el brazo por los demás. Y entonces pues esto empieza un poquito de esta manera. Eso es algo, Gaby, que me decías antes cuando estábamos probando esta conexión, que me encantó, ¿no? Uno de los primeros mensajes que Gaby me dejó cuando hablamos fue esa cuestión de la cadena de favores. No solamente ahora, que es necesario ahora mismo esa cadena de favores por la situación en la que tenemos, sino mucha atención a lo que va a venir después, ¿no? Y me gustó mucho esa propuesta de decir, oye, cuando esto se acabe, esa cadena de favores va a tener que continuar, ¿no? Eso es. Nosotros, bueno, con Cocina Ourense, tú ya sabes que somos súper comprometidos con nuestros proveedores, con el pequeño comercio, con el pequeño agricultor, el cercano, el producto de cerca. Esto lo vamos a apoyar como siempre, pero yo creo que los que no lo hacían o lo hacían menos, ahora van a tener que estar en casa también. Y oye, pues mira, ahora mismo hay abiertas carnicerías, hay pescaderos que no venden porque estamos todos chapados y no tienen a quién vender, claro, tirando muchísimo género. Teniendo altas de trabajadores y cuotas de autónomos que pagar, porque ahí sí que no perdona a nadie, y yo creo que ahí es donde tenemos que arrimar nosotros el hombro después, y bueno, nosotros ya te digo, en Cocina Ourense es algo que apoyamos siempre, y lo vamos a seguir haciendo a tope. Es algo que pienso hacer, como siempre hacemos, ya te digo, pero con eso, intentando involucrar a más gente para que hagan lo mismo. Julio, creo que querías... A las tiendas del barrio, quiero decir, las grandes superficies ahora mismo pues se mantienen, porque es lo que tenemos abierto, encima es donde se puede ir. Entonces, precisamente yo creo que el pequeño comercio es el que va a salir el más perjudicado, incluso más que los propios autónomos o con restaurantes, como tenemos algunos, o taperías, bares, que al final, oye, va a costar como a todos, pero que por lo menos nos dan unas ayudas que a ellos no. Julio, me gustaría hablar de un gran proveedor de los míos, de los que me gustan a mí mucho, seguro que los conocéis, tú seguro que José María, que sí, es Piscarlux. Piscarlux, efectivamente. Claro, sí, por supuesto. Han tenido la iniciativa de vender online, mandar ese producto online, que era un producto que normalmente no llegaba a casa, ahora están desbordados, la verdad es que estoy muy contento, pues claro, se han visto con una ruina total a la hora de tener que cerrar restaurantes y demás. Imagínate la de lomos de vaca de todas partes, tío, que van llegando y no salen. Claro. Es una locura. Esto va a ser un perjuicio económico hacia todos brutal. Yo, ahora que estamos hablando de solidaridad, ya lo cuento, yo estoy con Gastronomía Solidaria de Chema y Isidro, lo conocéis, y Paco Patón. Sí. ¿Nos suena? Sí. Y ya nos estaban pidiendo a ver si estábamos una mano para el gran dormitorio que han hecho en IFEMA, Madrid, el Ejército, a ver si montábamos comedores, a ver si echamos una mano. Yo siempre estoy ahí al pie del cañón para lo que haga falta. Y no tengo ningún vídeo ni a este bicho ni a ningún otro. Yo no he podido conmigo, elevo la...
Para paparse a Julius tiene que ser un bicho muy grande, ya os lo digo, ¿eh? Bueno, Gaby, una cosa, cuéntame un poquito qué es lo que estabais haciendo, porque vosotros se hacía la compra del producto que encargaba la gente y vosotros elaborabais unos menús en el seminario, si no me equivoco, ¿no? ¿Cómo es? Eso es. Como te decía, la empresa que se encarga de gestionar esto es el catering Antonio Gallego, mi amigo José, él al pie del cañón allí, y pues eso, hizo unos menús sencillos, y la historia se cocinaba allí, y unos chicos voluntarios también venían en las furgonetas para hacer el transporte. Vamos, y lo siguen haciendo estos días. Supongo que además irá aumentando el número, debido a que eso, nos mandan, el encierro va durando más tiempo, entonces yo supongo que irán creciendo. Cuando se haga un poquito eco por medio vuestra ahora también se sabrá un poquito más, y eso, pues todo aquel que lo necesite, como estamos diciendo, pues es desde luego una iniciativa muy grande de AGE y de José también, que se compromete, el catering gallego, a llevarla a cabo y echar una mano de esta forma altruista, desinteresada. Gaby, tú estos días te has tenido que meter a descansar un poco, ¿no? En casa. Sí. Bueno, a mí me toca, mi mujer también es de esas, como digo yo, también heroínas que trabajan ahí a destajo en los supermercados, está en el Carrefour, en una gran superficie, como decíamos, y le toca currar todas las tardes, o sea que también hay que estar con los niños en casa, están aquí y bueno, eso es lo que toca. Bueno, pero tú, de salud bien, la familia bien, de todo salud, bien. De salud. Sí, eso es. Es la preocupación más grande, desde luego, en este momento. Tenemos ahí a los abuelos y ahí... Y a los hijos, que están por ahí también. Y los que están por ahí, Daniela, corriendo por aquí. Saluda, cariño. Hola, ¿qué tal? Oye, Gaby, quiero felicitarte porque hoy me has dejado esa frase que para mí ha sido muy importante, ¿no? La reflexión hacia dónde tenemos que ir y hacia dónde tenemos que enfocar nuestros esfuerzos cuando esto se acabe, porque todos, y cuando digo todos, es todos, vamos a necesitar ayuda. Todos vamos a necesitar precisamente esa cadena de favores, ¿no? Claro que sí. Esa ayuda que vamos a necesitar todos en todos los sectores, en todas las situaciones, y creo que es un ejemplo fantástico y maravilloso el que dais, por ejemplo, pues tú, en tu persona, a través, pues desde AGE, desde Cociña Ourense, ese gran trabajo que hacéis siempre también en esa asociación, que hay que reconocerlo, me parece importantísimo, y ese maravilloso trabajo con corazón que haces tú, que yo creo que eso hay que aplaudirlo, y de hecho, pues hay mucha gente por ahí que está diciendo, pues Pepe Oliveira, muy grande Gaby Conde, Conchi que dice que eres un amor, saludo, tu presi dice que lo tuyo es para marcar, bueno, pues esas cosas maravillosas, que son esos mensajes... Ellos lo harían también, y claro que sí, yo creo que es en lo que podemos ayudar, cada uno ayuda en lo que sabe, ¿no? A mí porque me lo ofrecieron en este caso, y otros si lo ofrecieran a ellos, lo harían ellos también, seguro, o sea que pues, es así. Que esto sirva también incluso, pues eso, para que gente como Julius, que está en Madrid y que también están en acciones solidarias, y que al final podamos unir acciones solidarias por toda España, pues yo creo que será importante generar esta cadena de favores de la que hablabas tú, que crezca a partir de situaciones como esta, ¿no? Y que esta sea una buena oportunidad. Oye, os ponéis cara tanto Julius como tú. Como Julius tiene que venir a Ourense a ver a Miguel, aprovechará y vendrá a verte a ti también, y ya nos juntamos por allí y la liamos parda, ¿no? Perfectísimo. Fenómeno. Oye, a ver, todos van a salir de casa y liarla de la leche, imagino. Te digo. Oye, Gaby, yo me voy de comensal, que nos cocine Miguel. Ahí está. Vamos a liársela a la de Miguel, yo firmo. Una cerveza bien tiradita, fresquita, una tapa, da igual el sitio, el murmullo, la gente, ¿sabes? Alrededor, el bar, y cuanto más que esté, mejor. Oye, Gaby, volveremos a hablar, ¿vale? Y volveremos a seguir contando cosas. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros, y sobre todo te agradezco mucho que seas así, tío. De verdad. Muchas gracias a vosotros, joder. Venga, encantado, Julius. ¿Cómo, perdón? Te cuento conmigo para lo que quieras. Fenomenal, pues lo mismo digo. Oye, lo mismo digo. Hay una frase mítica aquí del Comer y Falar Live que es cuelga tú, ¿vale? O sea, cuelga tú. Cuelga tú, vale. Perfecto, eso está hecho. Cuelga Daniela. A ver, Daniela, cuelga tú. Cuelga tú, al rojo, ver. venga.
Chao, Daniela. Chao. Chao, chicos. Dani. Bueno, pues tenía ganas de que pudiéramos hablar un momentito precisamente con este pedazo de cocinero que es Gaby. Que sobre todo eso, porque es un ejemplo, ¿verdad, Julius, de lo que muchos cocineros estáis haciendo por toda España, ¿no? El ofreceros, decir, o sea, con vuestro negocio cerrado, con unas pérdidas del copón, con un montón de producto perecedero que se queda, que ha pillado a un montón de gente en una situación complicadísima, ¿no? Y que haya ese valor, esa voluntad, ¿no?, de ayudar, de querer ofrecerse para esto, es maravilloso. Pero yo creo que ese es el momento de... somos muy egoístas, a niveles generales somos muy egoístas, pero somos egoístas cuando no tenemos nada que nos obligue a cambiar, ¿no? Y esta situación nos ha hecho cambiar a muchos y a muchos para bien. Yo lo que estoy viendo, estoy viendo unos fiascos terribles a nivel político, económico, pero fatales. Pero a la vez estoy viendo una humanidad que daba por perdida, si te digo la verdad, sí, tío. Sí. Yo soy muy afable, yo soy muy de la gente, ya me conoces, que yo hablo con cualquiera, hablo con las piedras. Pero sí que me estaba viendo salgo mucho al monte, tío, y cuando estoy en el monte, un buenos días, buenas tardes, ¿qué tal? Nunca. A ver, porque Es todo lo contrario. Los vecinos, ¿sabes? No te hablabas con los vecinos, no tal. Ahora, pues, estamos haciendo piña, estamos haciendo país, estamos haciendo comunidad, estamos haciendo que aunque estemos lejos, echarnos de menos es muy importante. Echarnos de menos y echar de menos a todas las personas que más quieres, incluso a las que no quieres. Sí. Es lo que hemos hablado. Pensaba que iba a haber más enfados, más cabreos, más malos rollos, más hostias por ahí. Y todo lo contrario, tío. O sea, yo creo que nos estamos comportando de una manera bastante cívica. Pues sí, que no estamos en casa todo lo que deberíamos. Yo por lo menos sí. Pero es normal. Yo salgo a pasar al perro y me encuentro los autobuses vacíos y veo a los autobuseros, otros grandes valientes. No veo coches, no veo gente por la calle y me parece que es lo correcto, ¿sabes? Veo muy poquito, salgo para lo justo, por ir al estanco a comprar tabaco, a la farmacia a comprar medicinas o al supermercado a comprar viandas y veo que estamos siendo muy formalitos, no hay broncas, no sé, es lo que yo veo, no sé lo que ven los demás. Pero yo creo que en términos generales el concepto del civismo está muy claro. Yo creo que en términos generales somos, creo que la mayoría somos bastante cívicos. Tiene que haber de todo, como es cierto. Pero bueno, de aquí van a salir muchas lecciones que yo creo que vamos a aprender. De aquí van a salir, como decía estos días, muchas cosas en las que estamos pensando que antes no pensábamos, ¿no? Y que tenemos tiempo ahora para pensar en ellas. Y yo creo que eso es lo importante. Yo me imagino, Julius, que tú, lo que sí, siendo el tipo inquieto que eres, como ya hemos descubierto, estarías con muchos proyectos en marcha y muchos de ellos imagino que los retomarás tan pronto puedas salir a la calle. Cuéntanos en qué andas metido, a ver. El más triste de todos los proyectos que se me han caído, se me han frustrado por este rollo, por llamarlo rollo, por no llamarlo putada, pues ha sido que iba a hacer el Camino de Santiago con mi perro. Mi perro tiene ya 12 años, mi perro chico, que es mi fiel compañero, mi gran amigo y colega. Íbamos a hacer el Camino de Santiago, ahora el día 10 de abril, salíamos de Roncesvalles, 740 kilómetros, con intención de hacer un Camino de Santiago algo diferente, un poco más con mi rollo canalla. Íbamos a ir yo solos, nos íbamos a dar un amiguete de producción, pero para ir abriendo camino, porque quería hacer una ruta gastronómica. Quería ir buscando los puntos gastronómicos más curiosos o diferentes de cada etapa, ¿no? Pues parar en Burgos y ver cómo una fábrica, cómo se hace la morcilla de Burgos de la manera más tradicional. Parar en el Bierzo y ver cómo se hace un botillo, una cecina, ¿sabes? Aprovechar qué pasa con La Rioja y ir a una buena bodega de vino. O sea, ir buscando un poco esa ruta gastronómica canallota, pues si un día necesitas Michelin, otro día comer un bocata. Sí. Ir buscando un poco el viaje y sobre todo grabarlo y comunicarlo a través de las redes sociales, que como he dicho antes, no me gustan. Y es cierto que cada día les cojo un poquito más de rollo y sé que son muy importantes y que la gente quiere vernos y a mí pues no me molesta verlos tampoco a ellos.
me gusta el contacto con la gente. Y me da mucha rabia por eso, porque era un proyecto que tenía desde hace ya muchos años. Estaba ya preparado para salir, ya digo, el 10 de abril, ya había hablado con un par de marcas, no voy a decir quiénes, para no fastidiarlo, por si acaso podemos hacerlo más tarde. Pero vamos, era mi super proyecto, tío, porque eran 40 días andando, estaba entrenando ya, estaba haciendo una media de 20 kilómetros diarios, cada 4 días a la semana más o menos. Chico es el que todo lo estaba llevando, porque claro, tiene 12 años, estaba mayorcito. Sí, él lo va a aguantar, a estar destrozadete el pobre, pero siempre lo he dicho, prefiero que muera haciendo el Camino de Santiago que no muera aquí en casa tirado en la cama, ¿sabes? Es un perro súper activo como yo, es un perro que he viajado desde que lo tengo, desde hace 12 años, ha estado donde he estado yo, ha habido conmigo aventuras terribles, y pues quería que fuera su última gran aventura. Mira, Julius, nos escribe ahí Blanca Díaz Alvarellos, que dice el camino lo dice claro, esa escuchita. Pues dice el camino lo haremos, él dice el camino lo haremos cuando todo esto pase. Ánimo a todos, echamos de menos tus super hamburguesas, Pues, dile que conmigo no vas a... Dile, por eso digo yo, Blanca, conmigo no vas a hacer el camino, un tramo 2 te dejo, pero mucho más no. Pero mucho más no. Bueno, el año pasado se llevaba a cabo un proyecto muy bonito también que hizo una buena amiga nuestra, Vicky, Victoria Morales, que hizo el camino mozárabe. Y lo hizo recuperando recetas de dulces tradicionales. Muy buena, tío. Te recomiendo que lo busques, Vicky, que Sí, bueno, la verdad, el camino más dulce, un proyecto precioso, maravilloso, en el que ella lo hizo sola, además, sin ayuda ni nada de eso, y fue muy bonito porque recuperó muchísimos postres tradicionales de todo ese camino mozárabe, ¿vale? Eso, un poquito parecido que iba a hacer yo, pero más que dulce, yo soy bastante salado. Sí, efectivamente. Pero quiero hacer me gusta hacer una ruta gastronómica, recuperando, no voy a recuperar cómo se hace la morcilla, pero sí que enseñando el lado más humano. A ver vamos a inventarnos una palabra, es gastrohumana. Gastrohumana, ¿no? Efectivamente. Gastrohumana, un viaje gastrohumano, buscando, pues eso, la señora que hace las mejores gachas del mundo, que hacemos 1 kilómetro más andando, 2 kilómetros más, o sea, tampoco mucho más, tampoco pasa nada hacer 20, hacer 25 kilómetros, ¿no? Sé que son 750 kilómetros lo que quería hacer yo, pero ir descubriendo eso y no descubrirlo, pues más o menos sé cómo se hace una morcilla. Claro. Pero sí que la gente no lo sabe, y a mí me gustaría enseñarles, pues eso, ya no solo para nosotros los españoles, sino para todo el mundo, lo que tenemos, que es una historia, una gastronomía, unos paisajes, una gente que es la hostia. Julius, yo de momento voy a mantenerme en el positivismo de que se va a poder hacer todavía. Porque tu idea es hacerlo antes de que te vayas, porque tú te irás a Mallorca en verano, en temporada, a hacer cosillas por allí. No lo sabes. En Mallorca en verano, pero bueno, creo que las cosas van a estar bastante jodidas. A nivel turístico va a estar muy complicado y no creo que pueda hacer lo que tenía pensado. Tenía pensado ir a trabajar con Maca de Castro. Ajá. Un proyectito. Maca de Castro nos hemos hecho muy amigos estos últimos años y teníamos ahí un proyectito curioso. No voy a contar nada para que no se termine de joder. Y luego aparte quería dar unos cursos de cocina para los guiris, ¿sabes? Un poquito con mi rollo y demás. Pero creo que va a ser complicado este año. Yo creo que ya lo vamos a dejar para el año que viene. Bueno, y si puedo, pues... yo de todos modos, Julius, te digo, ¿vale? Desde mi espíritu optimista de siempre, voy a creer que sí vas a poder hacer todo lo que tenías previsto, ¿vale? El Camino de Santiago, ese proyecto con Maca de Castro... Hará falta, Efectivamente. Todo el mundo se piensa que este tipo no se más fuerte que las ratas. Entonces, por eso te digo que yo tengo ese optimismo y sé que además cuando podamos anunciarlo, lo anunciaremos en Comer y Falar, por lo menos será un placer contarlo y dárselo a conocer a la gente, Yo tengo ganas de todo, Ahora ya te digo, me voy a poner a grabar unos vídeos para toda la gente, sobre todo también para mí, O sea, me voy a ser un poco egoísta y son vídeos para mí, para entretenerme y para hacer lo que más me gusta, que es cocinar y disfrutar con la gente que me acompaña y tú sabes lo que es
eso lo digo pocas veces, la verdad es que me quedo, siempre se me queda de tintero. ¿Tú sabes lo bonito que es cuando alguien te escribe o te llama y te dice, joder, tío, el otro día hice uno de tus platos, ¿sabes? Eso me ha pasado un par de veces, ¿sabes? Una vez en esta situación y te dicen, he hecho uno de tus platos, ¿sabes para qué? Para pedirle la mano a mi mujer. Para pedirle matrimonio a mi mujer, he hecho uno de tus platos y gracias a tu plato, tío. Eso y voy a ser muy brutaco, se me pone dura, tío. Claro, es normal. Oye, mira que Conchi, que es nuestra experta en micología, dice que cuando pases por Ourense te invita a ver sus hermosos bosques y algunas de sus setas. Te vas ¿Estás soltera? Irías con una crack, ya te lo digo, ¿Estás soltera? No, seguramente, lo siento, pero disfrutar de su compañía es aprender de setas más que con nadie, ya te lo digo. Bueno, Julius, antes de terminar, nosotros aquí somos muy serios, tenemos incluso un departamento, una redacción en la que conectamos también, ¿vale? En este caso, espera, porque vamos a conectar ahora con nuestra redacción, nuestro departamento de test y cuestionarios, ¿vale? A ver si conseguimos hacerlo. Le he dado aquí al botoncito, a ver. Entonces prepárate, porque esta es la parte dura de la entrevista, ¿vale? Este es el test, Igual te sale un test de la Super Pop, como te sale un test de, no sé, de cualquier otra cosa. Hasta de conducir. Entonces, estamos conectando con nuestra querida Adriana Lomba. No sé si está por ahí, le estamos llamando. A ver. Adriana. Te va a sonar porque comiste en la misma mesa el año pasado en el Cocido Day. ¿Qué pasa contigo, Adri? Bueno, ahí estamos con Adriana Lomba. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? Adriana, ¿estás ahí? Ah, que no te oía. No te oía. Estoy. ¿Estás? No Espera, estás. que tengo un problema técnico. A ver, tiene un problema técnico Adriana, que tiene un señor detrás que no sé qué hace. Mira, yo tengo una gata que asoma la cabeza por aquí, ¿la veis? ¿La veis que está asomando la cabeza por aquí mi gata? Hola, Sia. Bájate de ahí. Es que por aquí asoma alguien. Claro, Sia, bájate. Venga, baja. Bueno, Julius, prepárate porque llega el momento momento definitivo, el del test. Ahí está, sí señor, el chuchito. Bueno, no sé qué te tiene preparada Adriana, o sea, no lo sé. Espera, sé buena. Siempre. Adriana, cuando tú quieras, querida Adriana, comienza ese test para Julius Biener. Vale, a ver, vamos a explicarle a Julius cómo es el test, ¿no? Porque no es un test al uso, sino que yo te voy a dar dos opciones y tú tienes que elegir una de las dos, no otra diferente. Una de las dos. La B. El meme ese que corre. ¿La habéis visto el meme ese que corre? Yo, pasa no para nada. El meme ese que corre que dice, a ver, tienes dos opciones. La primera, si tienes que encerrarte en casa con tu mujer, dice, no, la ve. A ver. Bueno, pues venga, comencemos con ese test cuestionario para Julius. Venga, ¿preparado? Listo, ya, sí. Vamos. La ve. ¿Dormir o comer? Uy, qué difícil. Comer. Comer. Vale, ¿tener superoído o supervisión? Yo prefiero superoído, porque que me supervise me jode mucho. Para engaño. Además, me estoy quedando sordo y eso... Claro. Dime. Vale, seguimos. ¿Tener solo ropa de invierno en verano o solo ropa de verano en invierno? Joder, qué chungo. Hombre, prefiero la ropa de invierno en verano porque así me la quito. Claro. Pero tienes que quitártela toda. Pero toda, hasta los gallegos de espanto. Yo te voy a decir una cosa, Adriana, en Julius no lo descartes. No. Vale, vamos a ver. Que todo el mundo se divierta contigo, pero que no te tomen en serio, o que te tomen en serio, pero que nunca se diviertan contigo. Lo primero, está claro. A mí que no me tomen en serio nunca, por favor. Por favor, si es posible. Por favor. Sí, claro, si es posible. Vale. No volver a comer nunca tu plato favorito
o afeitarte la barba para siempre? Afeitarme la barba para siempre. Está claro, vamos, me quieres desinfamar y sin cordero, antes prefiero la muerte. Prefiero el coronavirus. Antes muerto. Vale. No llevar nunca ropa interior o llevarla Eso. siempre usada. Repite. No uso ropa. Si no la Yo no uso. uso ropa. Pues bien que se va con eso ahí colgando al aire. Esa libertad es única. Es libertad, eso en chándal, ¿eh? En vaqueros, jode más. pero Jode en más, chándal- sí. Siguiente. Siguiente. Que nadie te entienda o no entender a nadie. Pues ahí estamos jodidos también, porque no hay quien me entienda ni entienda a nadie. Ahí no puedo elegir, ahí paso palabra, no puedo elegir. A mí no hay quien me entienda. Claro. Así sigo Es que soltero. lo que has hecho no es una pregunta, sino una definición de Julius. A mí no hay quien me entienda, no es que sigo soltero. Claro. Sigamos. ¿Tienes algo- Vale, te está molestando el señor ese que tienes al lado? Adriana. Nunca. ¿No? Nunca. Mire, El señor Que le metemos así que caben todo, ¿eh? oiga usted, señor, no tiene casa. Sí, sí tienes, sí. Aquí. Vale, señor. Yo pensaba que era el fontanero que le estaba haciendo un arreglo. No, está disfrazado de fontanero hoy. Vale. Ay, como yo vengo de los roles, ¿eh? Le dije que era peligroso quitarme. Dale, Adriana. Vale, Vale. venga. Ver una peli con los mejores y más importantes momentos de tu vida o ver una peli con un momento importante de tu futuro. Yo creo que prefiero la segunda, porque yo ya estaba pasado, el pasado está. He vivido cosas muy bonitas, pero ya están pasadas. Vamos a ver lo que nos viene por delante. Hay que mirar siempre hacia adelante. La B. La ve. A ver. No, a ver. Yo estoy diciendo que lo veo, el futuro. A ver, ser capaz de controlar tus sueños pero olvidarlos o recordarlos pero no controlarlos. Yo prefiero no controlar nada. Es muy de Prefiero el descontrol. Es muy de descontrol. Muy de De descontrol. toda la vida. Un poco de anarquía, un poco de destroy, un poco... Si está todo controlado, al final es todo un poco más aburrido, ¿no? Es todo más tan metódico, ¿no? Hay que ver un poco a ver qué sale, a ver qué surge. Sigamos. ¿Alvariño o Chacolí? Es primera pregunta, Alvariño. Te voy a decir una cosa, no porque soy gallego, ¿eh? He bebido mucho más Chacolí que Alvariño, pero me gusta más el Alvariño. Vale. Y yo tengo aquí una. A ver. No, a ver, a ver, es un poquito escatológica, entonces a lo mejor... A ver. A ver, Adriana, a ver. pero bueno, no sé. Adriana, algo. Látala, no pasa nada. A La ver, digo muy rápido. Adriana, con el estilazo que tú tienes, no pega nada escatológico contigo, ¿eh? Ya lo sé, pero es que, a ver, me hizo gracia, no puedo evitarlo. Estoy en casa yo, ¿eh? Sí, Estoy no, yo. con ese señor sí. No, a ver, venga. que me hace gracia. Pero es que, claro, yo entiendo que hay gente que es muy sensible. Yo no, pero la hay. Venga, va. Yuri, Venga. poco, ¿verdad? From Lost to the Dale, River. dale. From Lost to the River. Venga. Venga, lo voy a decir muy rápido. Es que me da hasta vergüenza, a ver. Comer un brownie que sabe a caca o una caca que sabe a brownie. Joder, pues muy rica la caca. Yo creo que una caca que sepa brownie. Ahora que es la vez, una caca que sepa brownie, no brownie que sepa a caca. Yo he probado algún ¿Sabes brownie. si alguien consigue cagar el saber a brownie, por favor, que me avise. Que lo patentamos. Eso, el Japón triunfa. Estoy buscando nuevas maneras de ganar dinero. O sea, no, hay que inventarse. Una caca, por Dios, una caca con sabor a brownie, ya. Yo he probado algún brownie que se acerca a la caca también, ¿eh? ¡José! Es verdad. Yo creo que el brownie, que es un postre súper fácil, porque le gusta a todo el mundo, o un brownie malo, o sea, almas de cántaro, por favor,
Antes de hacer un brownie, que sepa cagar brownie. Efectivamente. Bueno, querida Adriana, muchas gracias por tu sabiduría y por tu punto mágico de este programa de Comer e Falar Live. Y Me dais el carnet con el test, me dais el carnet por fin de falar e comer e falar. efectivamente, por supuesto, vamos, eso lo tenías coincidido ya. Oye, por cierto, Oye, por cierto. espera, Adriana, ya sabes lo que te toca, ¿no? Sí, cuelga tú, Cari. Cuelga tu cari, venga. Chao, Adri. Ya tarde, pronto. Pero Bueno, querido Julius, pues llegamos al final de este ratito que la verdad que como siempre se nos hace vamos, corto. hablando. Se nos hace Sí, corto. tú sabes cuántos, ¿verdad? Pero oye, yo voy a dejar aquí en el aire algo que a lo mejor ya el protagonista ya lo pensó o ya lo planteó, pero yo espero que con esa conexión con Miguel González del restaurante Miguel González surja un Artistas y Amigos. Estoy convencido de que es posible, ¿eh? No, le damos a Itaña lo que sea. Oye, yo sí que te voy a decir una cosa. Yo quiero ese pedazo de ginebra que tú sabes. Ah, bueno. Esa ginebra no. No, perdona, estoy hablando de vermú. Yo quiero ese vermú, quiero que me lo mandes. Y ya lo digo así, en los des... Yo te propongo mejor que te vengas, nos lo tomemos juntos y te lo lleves para ahí, ¿vale? Sí, bueno, esta vez yo es que te quería hacer un plato con él, que estaba pensando un plato con vermú, pero bueno, ya lo gestionaremos más adelante. No, lo gestionamos cuando nos veamos, que espero que sea muy pronto, de verdad, compañero. Yo también, hermano. Un Oye. abrazo muy grande. Y ya cuelgo yo, ¿eh? Espera, dime una canción para despedir, a ver. Un rato de Gil de los Iron Maiden, tío. Joder, espera, repite. Ranto de Gil. Corriendo por la colina de los Iron Maiden. Esa es un bombazo. Espera. Esa es para huir del coronavirus. Ok, Google. Rain to Hill de los Iron Maiden. Perdona, todavía no sé cómo ayudarte. Estoy aprendiendo. De puta. Ranto de Gil. Ok, Ranto de Google. Gil. Ponme Run to the Hill de los Iron Maiden. De acuerdo, Run to the Hills de Iron Maiden. Ahí está. Te lo pongo en YouTube Music. A ver, te puede haber subido una de los sendos, tío. También me mola, ¿eh? Querido Julius. Rosendo. Julius, de verdad que te agradezco mucho que nos hayas regalado este ratito en este Comer e Falar Live, en este invento del demonio que hemos hecho. Y estaremos atentos de todo lo que vaya ocurriendo y de las cosillas que vayas haciendo. Sabes que esta es tu casa y espero y deseo vernos muy pronto, ¿vale? Lo mismo digo, Titán. Un abrazo muy grande para ti, para todas tus niñas, que son brutales. Y espero vernos pronto. Chicos, lo dicho, a escuchar y a ver, falar. O sea, comer es falar, no es más que empezar. Efectivamente. A darle cañita y muchas gracias a ti por darme este ratito de diversión y Mucha fuerza. muchos besos a todos, tío. Oye, cuelga tu cariño. Como dice la gente, Cuelga tu amor. Anda. Te quiero. Igualmente, tío. Gracias. Bueno, pues nos rematamos por hoxe. Voltaremos mañana outra vez a 1 do mediodía con máis protagonistas, con máis historias. Grazas un día máis por estar aí. Bueno, se ves aí todos os comentarios, intentarei contestar e revisarlos todos agora. Mañán temos unha nova cita, grazas de verdade. Quedaron cousiñas por facer hoxe, pero mañán as recuperaremos, vale? Mañán comezamos coas recetas dos receteiros, vale? Algunha nova sección. Vos vou adiantar o nome da sección porque me fai moita ilusión. Chámase Joselix, como Wikileaks, pero Joselix. O meu tío vai a facer unha sección no programa moi chula, xa o veredes. Mañán voltamos en Comer e Falar Live a 1 do mediodía. Disfrutade, portadevos ben, seguide disfrutando todo o posible e grazas unha vez máis por estar aquí. Cuelgo yo,